El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús le contestó: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos, porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís todos, pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces el viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no la encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nuestra Madre, nos sorprende escuchar estas palabras en el Evangelio cuando dice Jesús: os digo, si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Que 18 muriesen aplastados por la torre de Siloé. Aquí también un hecho muy parecido nos ocurre cuando las dos torres gemelas también se vienen abajo, y cuántos murieron. Un mundo de crueldad, un mundo crudo y duro. ¿Cuántos hechos así ocurren? Y Jesús aquí nos habla, queridos hermanos, que el origen de todos los males no es así el pecado en general, porque en eso está de acuerdo los judíos. Aquí los judíos que interpelan a Jesús le dicen: Señor, ¿es que estos eran más pecadores y por eso Dios los castiga así? No, dice Jesús, no son así en general, porque sean más o porque sea el pecado en general, no. Es decir, Jesús aquí nos quiere decir que cada uno de nosotros, fíjense, tú y yo somos causa de las desgracias. O sea, mi pecado, tu pecado puede producir desgracias. Esto es, porque el peligro está de señalar a los demás, de decir el pecado es origen de todos los males, o los pecadores, los otros, los malos, yo no soy el malo. No. ¿Pensáis que eran más culpables? Dice, no, por eso. Si no os convertís, todos. Es una llamada de Jesús a reconocerse pecador y origen de todos los males. Fíjate, pues es una llamada a la humildad. Una llamada a la humildad en el cristiano. El cristiano ante Dios se considera pecador. Por eso aquí nuestro Señor nos dice que Dios nos tiene mucha paciencia. Es como la higuera que no da fruto. Llevo 3 años viniendo a buscar fruto.
El número 3 en la Sagrada Escritura tiene muchas veces significado, y normalmente el número 3, como el número 7, es número perfecto, ¿no? Es decir, 3 años viniendo, es decir, Dios da un tiempo de espera perfecto. La espera de Dios es perfecta, tiene una paciencia perfecta. O sea, Dios va a esperar de tal manera que le da todas las oportunidades al pecador para que se convierta. La paciencia de Dios es inagotable, y cuando lleguemos a la otra vida no tendremos excusa, porque veremos que Dios nos ha dado todas las oportunidades, y si nos condenamos es porque queremos, no porque Dios lo quiera. Que Dios no quiere que nos condenemos, y no solamente no quiere así internamente, sino que nos da todas las ayudas, todos los medios que necesitamos hasta el último instante. San Pío de Pietrelcina decía eso, que una persona se condena porque quiere, e incluso cuando ya está en el umbral de la muerte, ya está pasando ya la frontera entre este mundo y el otro, Dios antes le pregunta al que está muriendo, le pregunta: ¿me amas? Si le dice sí, se salvó. Si le dice no, claro, porque quiere decir no. Es decir, Dios, su paciencia es perfecta. Dios quiere salvar y es misericordioso. Por eso aquí la parábola subraya como dicen: déjala todavía este año. Es una manera muy popular de decir al pueblo que Dios siempre está esperando. En este tiempo de nuestra vida, siempre es el tiempo de la misericordia. Es decir, siempre nosotros podemos obtener de Dios su perdón. Es así. No hay otra dinámica de salvación. Y esto a veces nos puede irritar a nosotros, con nosotros mismos, porque podemos vernos llenos de faltas y nos impacientamos con nosotros mismos. Y esto puede hacer daño. Por eso no se trata de impacientarse ni con uno ni con los demás. Por eso impacientarse con los demás porque uno los ve que pecan, que aborrecen a Dios, es muy humano, pero no debemos darle cuerda, porque Dios no es así. Dios no es así, ni con nosotros ni con nadie. Dios es paciente. Ya tiene una eternidad Dios para hacer cumplir la sentencia final, pero nos da un tiempo para convertirnos, un tiempo perfecto. Por eso pidámosle al Señor para con nosotros trabajar con paciencia y nunca impacientarnos, ¿no?, de nuestras faltas, sino que con humildad levantarnos, reconocer ante Dios, confesarnos en el sacramento y recibir el perdón de Dios. Por los demás nos resulta muy duro, y más si los otros nos hacen sufrir, pedir al Señor también por los otros, si no podemos excusar sus faltas, porque si ves que el otro realmente está en pecado y no puedes excusarlo, reza. Y por otra parte, también nosotros vivir en ese temor de Dios, ¿no? El temor también es incluso el temor de que Dios, pues sí, fíjate, aquí dice, si no os convertís, a todos les puede pasar la misma cosa. Tremenda desgracia, murieron aplastados por una torre. Nadie se puede meter, nadie sabe en el fondo la gravedad del pecado. Nos puede pasar, vivir con ese temor también. Dice San Ignacio,
Si el amor de Dios no me mueve a servirle, por lo menos el temor, porque Dios también, precisamente porque quiere nuestro bien, puede actuar de manera drástica, puede hacerlo. Aquí está en este pasaje. Claro, la manera más drástica de Dios, definitiva, es cuando uno se condena, es la terrible desgracia. Pero por eso mismo, porque Dios nos advierte de nuestra responsabilidad que tenemos, que nos puede traer la condenación si actuamos mal, pero hasta entonces Dios tiene paciencia, ese córtala, eso ya es la advertencia de te llega la hora de la muerte. Entre tanto, dice aquí, llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Ahí está, esperando. 3 años, es decir, Dios va a esperar de la manera más perfecta. Siempre va a esperar, siempre. Eso es Jesús, que precioso también para nosotros. La razón de nuestra confianza es Jesús. Jesús es aquí quien dice al Padre Eterno, déjala todavía este año. Yo voy a acabar, a abonarla. Yo, dice. Eso es el Señor. Todo el tiempo de la peregrinación de la humanidad, ese es el tiempo. Y Jesús, 2000 años ya de iglesia, sigue cavando, sigue abonando. Esto es. Y todo el tiempo de nuestra vida, 60, 80 años, Jesús sigue todavía. Dice al Padre Eterno, no, le dice, todavía, déjalo. Demos gracias al Señor de los milagros, en que desde la cruz nos está recordando eso. Le dice a su Padre, Señor, déjalo todavía, yo te lo pido, yo. Y ahí está, presidiéndonos desde su cruz para pedir a su Padre paciencia, deteniendo la justicia de Dios. Porque, queridos hermanos, Dios tiene justicia, tiene amor, tiene misericordia, tiene todo eso. La misericordia no quita la justicia, ni la justicia quita la misericordia. No puede. Pidámosle pues al Señor de los milagros, también en nosotros, primero, no desanimarnos en nuestras faltas, sino levantarse de esas flaquezas y con humildad pedir ayuda en el sacramento de la confesión, por ejemplo, y también pidámosle esa mismísima paciencia con los que nos rodean, esa mismísima paciencia. Nada más, queridos hermanos.